Dueño del fútbol mexicano quiere que se le recuerden, pero aquí lo haremos. La MLS y o el Sistema Deportivo de los Estados Unidos están formando a los jugadores que México no puede o no quiere. Veamos la lista: Ledesma, Gutiérrez, Álvarez de las Chivas, Obed Vargas del Atlético de Madrid, Julián Araujo, Daniel Aguirre, Jonathan Pérez, Alejandro Zendejas, Emanuel Ochoa, portero de Cruz Azul, Sebastián Rodríguez de Monterrey, Frankie Amaya de Toluca, Eric Dueñas y Alex Alcalá de Querétaro, Antonio Carrera de Tigres. Son varios de los nombres que están siendo generados, que fueron creados en la MLS. El liderato general de Chivas no podría explicarse sin estos jugadores. Vienen de una cultura deportiva mucho más profesional y sana desde las bases. De niños juegan en canchas y circunstancias correspondientes a su edad, con profesionales capacitados para conducirlos y ciencias aplicadas al deporte ilimitadas para su desarrollo. No conocen del échale ganas, ni han sido curtidos para fingir y ser calificados de vivos. Habrá de todo, evidentemente, a la hora de sacar las cuentas de su éxito. Luego nos preguntamos por qué cuando tenemos estos datos tan duros, tan contundentes. Bienvenidos a Fútbol Picante. Bienvenidos a Fútbol Picante. Tendríamos que poner adelante la conversación al Guadalajara, pero lo que está alcanzando el América en las conversaciones digitales nos permite ponerlo primer tema en este programa, junto con Mario Carrillo, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y Ricardo Peláez. 3 goles en 6 partidos para esta ofensiva, algo que no pasaba en un arranque de torneo en el América hace casi 40 años. El América de hace 14 meses era muy distinto. Vean ahora lo que ha pasado. El América simplemente ha dejado de tener resultados. Peor ofensiva, menos tiros a gol, menos efectividad de tiros a puerta, 4.8%. 13º en oportunidades generadas, 16 en centros exitosos. Segunda mejor defensiva, eso sí, y tercera mejor en tiros a gol permitidos. En el Clausura 2025 fue la mejor ofensiva y tenía más tiros a gol. Después vino la derrota con el Toluca en la final, el campeón de campeones con el Toluca, que no pudo ser, el partido contra Los Ángeles, la Leagues Cup, y así el América se ha metido en una espiral descendente que hoy lo tiene realmente en una situación. Mario Carrillo, buenas noches. ¿Qué calificarías de qué? ¿De preocupante, alarmante? ¿Cuál es la problemática del América y las soluciones están en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Bueno, buenas noches para todos. Primero estamos hablando de un equipo trascendental, un equipo campeón. Logró sorprender, logró tener planteles exitosos, su técnico fresco, diferentes sistemas, manejaba a la perfección las liguillas, un campeonato, después un bicampeonato. Cuando eres bicampeón, el tercer año es muy difícil. Ser tricampeón es dificilísimo. Bueno, el desgaste, los jugadores, los sistemas, el entrenador, la directiva, todos están en una evolución. Es decir, tiene que cambiar jugadores, el entrenador tiene que buscar otras ideas, otro sistema. Está demasiado visto. Ya sabes, por ejemplo, cómo va a jugar el América del primer campeonato, del segundo campeonato, del tercer campeonato. Buscar otras alternativas es diferente y la único que te le da es otro tipo de jugadores, otra frescura de entrenador. Por eso cambian de auxiliares. En eso está. Por eso el América en este momento está en un bache que va a tardar un poco de tiempo en tomar. Hasta la liguilla creo que lo puede arreglar. Pero no hay que descartar al América. Nunca. ¿Cómo explicar, Roberto, buenas noches, cómo explicar que por más que haya salido Fidalgo, tienes a Brian, a Cendejas, a Henry, a Zúñiga, a Dávila, y este equipo haya anotado 3 goles en 6 partidos? Buenas noches, ¿no? Pero además los números, los goles y los puntos son un fiel reflejo del fútbol que ha jugado el América en estas 6 jornadas. O sea, se merecen los puntos y los goles que tiene. Hablas de Fidalgo, que ya no ofrecía su mejor versión. Yo creo que es Cendejas y los demás. Cendejas es el único al que yo veo muy cerca o tal vez al nivel que lo distinguió durante el tricampeonato, durante el apogeo de este equipo
que tantas cosas hizo bajo la dirección de Jardine, que no sé si ya no los convence, ya no se comprometen igual. No hay ningún futbolista que esté cerca siquiera de aquel nivel óptimo que alcanzó hace 2 años, o que alcanzaron la mayoría hace 2 años. Cendejas esa parte y por eso se sintió tanto su ausencia ante las Chivas. Ante las Chivas hacía mucho que no se veía a un América tan falto de imaginación, de ideas, de capacidad para elaborar su juego hacia el frente. Totalmente intrascendente, Hugo, el clásico nacional, siempre en cualquier circunstancia el América terminaba por alguna vía, ¿no? Cerrando las cosas. Yo no recuerdo en mucho tiempo un clásico con un América tan minimizado frente a un Guadalajara agrandado, señorial. Soluciones, cuando pasa esto que decía Mario, el desgaste, etcétera, jugadores que van y que vienen, ¿qué medidas hay que tomar? Hola Javier, buenas noches compañeros, buenas noches a todos. Sí, es un tanto delicado estando uno fuera el poder dar una opinión interna, ¿no? Entonces, hemos estado comentando que efectivamente, yo ya comenté anteriormente lo de Bejacker, que hay que hacer cambio de jugadores porque ya pues el diálogo está un tanto desgastado, hay unos que no tienen tanta motivación, pero ha habido cambios. Entonces, ahora lo que falta es mantener el nivel de calidad y el nivel de talento. Se han ido jugadores de mucho talento, de mucha calidad, y entonces ahora el sistema actual que está utilizando Jardine, pues no le está funcionando porque no hace tanto daño como hacía. Cuando juegas contra el América, obviamente es un equipo, un rival dificilísimo. Algunos equipos le juegan del partido de la temporada, otros se motivan muchísimo más, y porque es el América. Pero el América ha bajado un poco de esa ambición que mostró cuando ganó el campeonato, y como bien lo dijo Mario, pues está el desgaste interno tal vez mutuo, o sea, el entrenador no haya la fórmula, pero habrá que buscarle la fórmula porque no quiero hacer un paralelismo, pero el Real Madrid es un equipo que tiene mucha calidad, mucho talento, y está teniendo problemas de mecanismo colectivo. Creo que al América, y quito el creo, estoy seguro, le hace falta que haya cuando las cosas no funcionan a nivel individual, hay que hacerlas a nivel grupal. Y a nivel grupal hay que hacer un trabajo de muchas repeticiones, de mucha disciplina, para buscar hacer mucho daño por banda, sin dar centros, para que los delanteros tengan muchas ocasiones claras de gol. El América contra Chivas fue un partido que ya hacía tiempo que no veía un clásico tan desnivelado. Digo desnivelado por Chivas, porque Chivas mereció meter 3 y hasta 4 goles. Y América no hizo tanto daño y tampoco se defendió muy bien, que digamos, porque las ocasiones claras que tuvo Chivas fue por falta de efectividad, si no el resultado hubiera sido pues mayor. Quedó corto el resultado a favor del Guadalajara. A ver, Ricardo Peláez, detectando áreas de oportunidad y viendo lo que pasa con los refuerzos, porque son 2 brasileños, 29 y 30 años, que trajo Jardine. El lado derecho del América está muy desarticulado. Y luego el asunto del 9. Henry fue superado por Campillo en todos los duelos individuales, hay 10 años de diferencia, y no ha sido Dávila, no ha sido Zúñiga. ¿Será Henry todavía el 9 que el América necesita para finalizar las jugadas? No, es que yo no me iría a cosas particulares. A mí se me hace, de verdad, se me hace normal, con la experiencia como directivo que tuve, lo que está pasando en América. Ya son muchos torneos exitosos, 4 finales, 3 campeonatos. Viene un mal momento en la elección de los jugadores. En un momento determinado dejas de hacer cosas que te venían funcionando como directivo, como entrenador, o intentas otras que a lo mejor ya no te funcionan con los que están llegando. El discurso se desgasta. En este clásico quedó de manifiesto, fue superado el América en intensidad, en creatividad, en movilidad, en ritmo de juego, en todos sentidos. Y eso no puede pasar en un clásico, puedes perderlo, como lo ha perdido América en algunas ocasiones, pero no es normal en el América. Hubo la comida aquella con el dueño, ya hubo cambios en la directiva, yo lo veo un poco normal. De repente los mandos hay que moverlos o cambiarlos y renovar el discurso para que vengan otros jugadores y repita el tema exitoso y la exigencia que tiene el América. Yo lo veo hasta cierto punto normal. Lo que no veo normal es que en un clásico el América se entregue de la forma que se entregó, porque ni siquiera fueron intensos, ni siquiera determinados en las jugadas, o competían y perdían los balones. O sea, no vi al América como nos tiene acostumbrados, pero yo lo veo normal después de tantos éxitos consecutivos y de la ventaja que ha tomado
en el tema de campeonato sobre las Chivas, ¿no? Pero las salidas, o sea, si la afición de la América pregunta en este momento, ¿dónde están los lados débiles de la América? Es que el lado derecho no existe, Por eso. francamente, sin cendejas. Ya lo que vimos, lo poquito que hemos visto de Veiga, no sé ustedes, pero a mí no me marcó ninguna diferencia. Yo sí le daría, yo sí sería un poco prudente Yo también. todavía en darle tiempo. Hay que esperar, ¿no? pero físicamente no se ve a tope. Este es un jugador ya grande y no veo que vaya a ser ese jugador que Jardine, con las llaves, como dicen ustedes, del club, trajo para esta Por eso, temporada. el lado derecho de la América es un problemón que parece no tener una resolución, por lo menos en este semestre. El lado derecho habrá que improvisar. Y lo del 9, porque a Dávila se le buscó mercado, a Zúñiga se le Trajeron buscó al mercado. campeón de goleo para a Zúñiga. Zúñiga fue campeón de goleo Por hace eso, un año. Pero ya se quedaron un poco Sí, forzados los dos. Sí. Y ahí está Henry. A mí me parece que después de 6 partidos, ver que el América, con los que tiene, inclusive con la intermitencia de Cendejas y con lo que los demás no están aportando, 3 goles en 6 partidos, ¿dónde están los de segunda línea? ¿Dónde está el nivel del Chiquito No. Sánchez? ¿Dónde está la han contribución funcionado. de Violante, de Alexis Gutiérrez? ¿Dónde está Kevin Álvarez? Si Kevin Álvarez no es sentado el próximo partido, Mario, no sé cómo lo va a recibir la gente. Tienes que protegerlo. Kevin no puede ser titular ya, ¿o sí? Ahorita, no, y aparte de eso, que estoy de acuerdo, el jugador no es perfecto, lo tienes que potenciar, le tienes que ayudar. Si tú, como Ricardo muy bien dice, si tú no tienes un lado derecho porque no tienes el extremo derecho, bueno, pues ve cómo Kevin va a llegar por el lado derecho. Siempre hay maneras y hay formas. Es muy fácil, no, pues es que si tienes a Brian, perfecto, tienes a Borja, perfecto. Pues si lado derecho no tienes, busca que vaya por el lado derecho. Hay maneras de jugar. Lo de Henry Martín, sí, yo creo que le está dando juego, está sano, tiene un año que no juega, o no sé cuánto tiempo, pero le está dando juego y solamente él físicamente lo va a adquirir jugando. Lo que pasó la semana pasada o el partido anterior contra Guadalajara, todo es de Jardine, todo. Si vas a apretar, pues ¿desde dónde vas a apretar? No saben desde dónde apretar, si esperar. Apretamos con Dávila y con Henry Martín, ¿a quién? No apretaban a nadie, ¿por qué? Porque caminaban. El Guadalajara fue dueño y señor de todo el partido, simplemente Jardine no le encontró. Pero al margen de eso, la frescura de los jugadores depende mucho de la frescura de Jardine, que tiene que él revitalizarse, otros auxiliares. El discurso ya se desgastó, bueno, pues tienes que buscar otra alternativa. Cuando has ganado tanto, tienes que buscar algo. Y eso es normal, hombre, su desgaste es un Toda gran de campeón. Jardine, dices, toda de Jardine, o sea que tiene Sí, razón. lo del partido pasado fue Henry, todo de él. Henry tiene razón cuando le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y dice, pregúntale al entrenador. Por supuesto. Cuando antes yo escuchaba a Henry decir, es responsabilidad de nosotros y habremos de encontrar soluciones. ¿Está rota la relación? No, yo creo que no, yo creo que al decir qué fue lo que pasó tácticamente, pregúntale al entrenador, que es lo más correcto. Él hizo lo suyo como, hombre, como lo que vimos junto a los jugadores, él como líder, como capitán, veto a saber qué les dijo, me imagino más o menos lo que les dijo, pero al margen de esto lo que te quiero decir es que el jugador necesita potenciarse y el único que lo tiene que hacer es el entrenador, no hay otra. Ya trajiste nuevos jugadores, nuevos brasileños, perfecto, adáptalos, busca tu sistema, busca tus variantes, si no está bien Kevin, busca que esté bien, algo tienes que hacer. Yo creo que es solucionable. ¿Tú, Roberto? Yo pensaría que Jardine, conforme avanza el tiempo, es mejor técnico. Ahorita Jardine es mejor técnico que hace 2 años, por la madurez, por la experiencia, por la capacidad que sabemos que tiene. Entonces sí, se puede equivocar a veces, empezó a achacársele mucho desde aquella final perdida con el Toluca. Claro, puede tener sus errores, a lo mejor te hace falta trabajar más las jugadas a balón parado, no inventar tanto en el cambio de formaciones, puede ser, pero le funcionó bien durante mucho tiempo. Yo imagino que ahorita es mejor técnico que antes. Lo que a mí me llama la atención es que los jugadores no puedan jugar como antes. Cuando viene una decadencia normal, por ejemplo, a Jonathan Dos Santos yo no lo metería en
en ese paquete, ¿no? Sabemos que ya no es el Jonathan de su plenitud, que fue a lo mejor hace 4 o 5 años, viene un declive normal. Pero ¿por qué Fidalgo ya no jugó igual al final? ¿Por qué Brian Rodríguez no es igual ahorita que hace año y medio? Ya no digamos Henry Martín con tantas lesiones. Todos, Malagón es el que ha recuperado un poco y Cendejas creo que se cuece aparte, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta estaría ahí, claro, y puede que tenga que ver con la relación técnico-jugadores. ¿Qué tan fácil es que un futbolista le siga creyendo al mismo cuate al que ve todos los días después de 3 años? Nadie tiene tanto tiempo dirigiendo como Jardine, ¿verdad? Y si te vas a la historia del fútbol mexicano, es rarísimo que un técnico permanezca más de 2 o 3 años con el mismo nivel de juego. No en balde Mohamed gana un título, gana 2, o ahorita irá por el tercero, y después se va. Sabe que eso se desgasta tal vez. Los jugadores no se complementan al mismo nivel, pero más allá de esa relación, ¿no hace falta en el fútbol mexicano un nivel más alto de profesionalismo, de compromiso? En Europa no ves a grandes futbolistas que tienen 10 años jugando a un nivel muy alto, y aquí es raro el caso del futbolista que se mantiene arriba, que dices, ahí está, a tope, de repente juegan muy bien, Alexis Vega muy bien, no, pues ya se lastimó, en la selección no rinde, y así revisas cada caso a ver cuánto dura Armando González, que va muy bien. Cendejas, en ese sentido, eso es una cosa distinta con América. Es el único futbolista que tendrá todos esos torneos. No sé si este es el sexto de Jardine, pero Cendejas tiene todavía más, rindiendo a muy buen nivel. Los demás no. ¿Por qué no puedes jugar como ya nos demostraste que sabes jugar? Considerando que todavía no entras en una decadencia. Cuando es cuestión de edad o de lesiones, ahí sí se entiende. Pero ¿por qué? Yo no comparto lo que dice Roberto, porque el técnico efectivamente con los títulos se hace mejor técnico, gana más confianza, pero entonces ¿por qué ahora no puede gestionar de la misma forma a un equipo y hacerlo ganador? Y antes sí pudo. Entonces todo va de la mano. El técnico, por supuesto que va adquiriendo experiencia, los jugadores también, pero también es normal que de repente ya no puedas hacer lo mismo por diferentes conceptos, que puede ser el desgaste, los refuerzos que ya no fueron de la misma calidad. Recordemos nada más que Jardine llega al América y lo primero que hace era Richard Sánchez con Fidalgo. Pone nada más a un contención fijo, que era Jonathan, con Fidalgo. Se va Richard Sánchez del equipo. Compran a Lichnowsky, fortalece el sector defensivo, el equipo se equilibra más y ganan los títulos. Después, obviamente vienen cambios, estaba Cabecita, viene Quiñones, ya estaba Cendejas, el equipo funcionaba con Diego Valdés. ¿Por qué no ha podido, si tiene más experiencia y es mejor técnico hoy, con lo que ha adquirido como técnico, como director técnico, gestionar a este grupo? Porque no son los mismos refuerzos y el discurso tampoco es el mismo. O sea, es un desgaste natural de una relación jugadores-técnico que para mí es normal. Sí, es normal. Lo que pasa es que en el América ellos mismos la exigencia se la autoimponen diciendo, ¿sí? Tenemos que ser siempre del grupo selecto que aspira al título. Hoy no podemos descartar al América, pero sí es cierto que su problemática se ve un poco más compleja que en otros torneos. Y ya viene avisando el América desde semanas y meses. Porque aunque el Monterrey termina siendo un equipo, digamos, inferior, pero mete el gol, eran cuartos de final apenas. Pero América ya viene con una tendencia de no poder lograr sus objetivos. Ahora, sí me parece que hay un tema económico, porque los dos refuerzos son préstamos, digamos, muy diferente al estilo de opulencia del América, que va por jugadores ya realmente en su pico futbolístico. Estos dos ya vienen de salida, ¿no? Igual que el lateral uruguayo es un muy buen prospecto, pero es eso, ¿no? Entonces se va Maximán, se va de una manera medio especial, se va Álvaro Fidalgo, y las cosas en América a nivel dirigencial parecen estar un poco, digamos, no tan sólidas como se acostumbra. Y además hay otro tipo de competencia, porque es el mejor Guadalajara de mucho tiempo, porque Tigres y Cruz Azul se mantienen estables invirtiendo. Los Pumas sacan un poco la cara, ahí está el Monterrey con todo su potencial un poco dormido. Que creció Toluca, claro. El Toluca muy afianzado y se sigue reforzando. Está el Pachuca ahí tratando también de intimidar. Lo que sí puede ser, Javier, lo que sí puede ser, y estoy seguro que así es, el América va por el tema internacional. El América, la Liga la deja en segundo término y va por la CONCACAF, que es la que realmente lo va a ser el equipo más ganador nuevamente, porque está empatado con Cruz Azul, y lo va a llevar al Mundial de Clubes. Ahí sí te puedo asegurar que están puestas todas las canicas. Nomás te digo que en la llave está primero Filadelfia y luego el Inter de Miami. Está bien. No va a ser, o sea, en uno o en otro. Pero si Cendejas podía jugar contra Chivas, a lo mejor sí podía, a lo mejor lo van a guardar, no lo van a arriesgar para llegar al próximo partido de CONCACAF
que será contra Filadelfia. ¿Estás Sí. suponiendo que Cendejas... No sé, estoy pensando que se está guardando lo mejor para el tema O sea, internacional. pero ¿tú crees que desplazar en prioridad el clásico? A lo porque mejor además falta para ese partido falta más de 2 tiempo. semanas. Sí. 20 días, no sé cuánto falta. Pero de todas para formas, eso. si se podría arriesgar Cendejas, por eso no lo pusieron. O sea, yo creo que estaba, pero no al 100%, y dijeron, mejor no te arriesgo, y se la jugaron así. Por supuesto, los refuerzos desde el torneo anterior y en lo que va de este no han funcionado para nada. De San Maximán para acá, Violante, Alexis, por supuesto no han funcionado. Pero lo raro, lo que sorprende es por qué los que ya estaban ahí tampoco funcionan como funcionaban. Dice, hace falta que los convenzas. Bueno, ¿cuánto tiempo te tengo que seguir convenciendo? Si ya conoces al técnico, sabes a lo que pretendemos jugar, ¿por qué Brian Rodríguez no rinde igual? Lo de Henry Martín entendemos que tiene que ver con las lesiones. ¿Por qué Fidalgo salió de acá yendo ya a la baja? ¿Por qué Cendejas es el único que se mantiene a un buen nivel? Ahí hay una responsabilidad El también clásico yo del propio rescataría futbolista, ¿no? a Brian, ¿no? O sea, Brian hacía lo que podía con lo que tenía solito, ¿no? Si no hubiera estado Brian, eso habría sido un drama, ¿no, Mario? ¿Qué? Yo creo que es uno de ellos, sí, lo de Cendejas de acuerdo, y Brian es otro. Es un jugador que ha rendido también. Es decir, sí, no en esa medida de Cendejas, pero también Brian es de los que ha estado ¿Y por bien. qué dijiste que no te parecería conveniente en este momento poner en la banca a Kevin Álvarez? Porque, primero, no sé quién esté, no hay otro. Segundo, A el Reyes tirado ahí. sí, pero yo pondría a Reyes de defensa central, porque ahí ya estuviera inventando. Pero bueno, también puede jugar ahí, y lo puede hacer muy bien. Yo creo que un jugador como Kevin Álvarez Dagoberto. ya demostró que es buen jugador, ya demostró que tuvo inestabilidad emocional, mental por estar en el América, se pitaba el pelo de repente tenía cosas raras, ya está fuera de la selección, este es el último tren que le queda, tiene que jugar, es el de perfil, el más convincente, el que le puede ayudar. ¿Qué pasa o qué falta? Simplemente falta una referencia en ese lado, referencia es, no puede Kevin burlar o desbordar a 3 jugadores, pues él es lateral derecho, punto. Necesitas a alguien quien te ayude para poder pasar por fuera. Eso es lo que pasa. Es decir, yo creo que él es solucionable con juego. ¿Y el ¿Qué edad tiene Kevin Álvarez? No, 25. Por eso, ¿no? 25, porque a los 25 ya no puedes, los 25 todavía no estás en el apogeo. Un buen futbolista a los 28, 29 va a ser mejor todavía. ¿Por qué Kevin Álvarez no se acerca, ya no digamos al del Pachuca, ni siquiera al que llegó a jugar bien con América, un torneo? ¿Eso es culpa de Jardine? ¿Qué pasa ahí en el futbolista? ¿Qué pasa en Kevin Álvarez para no 27 poder tiene. seguir rindiendo? 27 años. 27 recién cumplidos. Y eso aplícalo a varios ahí. Pero lo que está diciendo Mario, digo, no es él el único problema, pero ya estaba de locochón, luego se asentó y otra vez está perdido. No controla ni sus propios movimientos y cuando un jugador lo empiezan a abuchear, luego ya es bien difícil, porque es la afición del América la que está abucheando frecuentemente a un jugador así. No sé, un poco retirarlo de la escena para que oxigene, ¿no? Bueno, regresamos con el Guadalajara, que tendría que ser el primero de nuestros módulos. Regresamos al fútbol picante y el Chucky Lozano. Bueno, pues se están haciendo pedazos entre familiares. Regresamos para explicarles de qué se trata esto. Sí, que al final del día corren el riesgo a que pase algo similar a lo que ha pasado anteriormente. Bueno, extraña declaración del hermano en la entrevista completa en ESPNdeportes.com, en la página. Y aquí está lo del Chucky Lozano en todas las competiciones con San Diego. Pues ahí está apartado. Entiendo que también el hermano dice que no tienen comunicación ahora, que los tiene bloqueados. Hay un tema familiar ahí evidentemente. Pero sacamos el tema simplemente, Hugo, porque pues más allá de cualquier consideración que quiera establecer Javier Aguirre para llamar jugadores, pues es una pena que el nivel del Chucky Lozano no esté en su máxima expresión para pensar en él como posible seleccionado, ¿no? Sí, es una pena de Irving que, pues eso, que tenga estas dificultades no solamente deportivas, sino también personales, familiares, que prefiero no darle mucho rollo al hermano, porque en todas las familias se cuecen habas, ¿no? Como se dice en el argot de broncas internas.
pero sí Irving estará valorando qué es lo que él quiere y lo que le interesa en la actualidad. Estoy convencido que quiere ir al Mundial, habrá hablado con Javier, Javier habrá puesto ciertas condiciones para él para estar en activo y no estar parado sin equipo. ¿En qué condiciones está? Si está entrenando, qué está haciendo, porque pues eso pierde actualidad. Y luego las dificultades internas, no sé si por su carácter, su indisciplina, como dice su hermano, pues con Gattuso de repente tuvo ahí algunas pequeñas fricciones, pero Gattuso lo conocemos todos, es un carácter fuerte, Irving también es carácter fuerte, me parece bien, Javier tiene carácter fuerte, él también, pero el diálogo y el entendimiento yo creo que debe declararse, y lo que importa aquí es lo futbolístico, y eso es lo que va a prevalecer para ser llamado o ser tomado en cuenta o no. A mí me queda claro que sus mensajes hasta ahora en lo conductual tienen que ver con no me ilusiona el Mundial, por lo tanto Javier Aguirre estará comprando un problema en lugar de una solución. Si el chico cree que ya un Mundial no hace sentido en su vida. No sé, sí, con Gattuso fue difícil al principio, pero creo que terminó manejándolo muy bien, fue una temporada exitosa, con todo y esos roces, ¿no? Y Gattuso creo que terminó a gusto con lo que le ofreció Irving Lozano, ¿no? ¿Salió campeón con él? Sí, con Gattuso cuando el primer mexicano y único que gana en Italia una liga. Sí. Ahora, no es fácil, también lo vemos acá desde afuera, pero no veo nada fácil decirle a Irving Lozano, tú sigue jugando, porque para seguir jugando tiene que sacrificar la mitad de lo que cobra, según las cifras que se han manejado. Entonces no es fácil decirle a un jugador en la parte, en el tramo final de su carrera, claro, está el gran aliciente de una Copa del Mundo, eso tendría que salir de él mismo, pero es ponte a jugar, pero para ponerte a jugar no vas a cobrar ni la mitad, porque no habrá en el mundo quien le pague ni la mitad de las cifras que se mencionan actualmente. Entonces, también es válido en términos económicos, pensando en su familia, decir, bueno, pues sigo cobrando. Lo ideal sería que él dijera, ni modo, renuncio a esto y juego una Copa del Mundo, en la que ya tampoco se puede cotizar muy alto. Irving Lozano no es de los mexicanos que digas en la Copa del Mundo, es un escaparate fundamental, como puede serlo para Marcel Ruiz, Alexis Vega, para Gilberto Mora, ¿no? Por ejemplo. Mira, con la información que tenemos, pues mi punto de vista es qué conflicto tan lamentable, ¿no? La situación que vive. Llegó a un equipo nuevo, recién formado, con una gran ilusión, ganando con un buen contrato, seleccionado nacional, porque fue llamado con Javier Aguirre, me acuerdo, algunos partidos donde con Alvarado hasta cambiaban de banda y todo muy bien, con Antuna todavía, uno por un lado, el otro por el otro. Es un jugador con experiencia en selección nacional, un jugador desequilibrante, un jugador que pues podría ser muy útil, y tiene este conflicto. Es lamentable que en el fútbol se presente esta situación. No soy nadie para opinar en el tema económico, es mucho dinero, está en la parte final de su carrera, pero también en el plano deportivo, pues es un mundial, su país, su camiseta, su selección, entonces tendrá que resolverlo él. Es una pena realmente lo que está pasando con el Chucky. Enrique Mesa dice que fue el que lo debutó, que desde chavito una rebeldía que tienes que encauzar, o sea, no es fácil, ¿no? Sus convicciones que luego se pueden convertir en necedades, pero como dice Roberto, quién sabe qué esté pensando, pero lo que sí me queda claro es que lo que no puedes hacer es forzar a nadie, ¿no? Si Javier ya le tiró por ahí alguna señal, tiene que estar, como bien dijiste, en un ritmo alto, porque si no, lo único que vas a hacer es tratar de traer al Chucky Lozano de Rusia, pues ese ya no existe, ¿no? Si fuera ese momento, y titular indiscutible, pero quién sabe qué vas a encontrar en este momento, ¿no? ¿Quién es el representante? Es que tienes que buscar. ¿Mande? El representante no lo sé. Es que cuenta mucho eso, porque si tienen un equipo que le sustituya ese dinero que va a dejar de ganar en el San Diego, porque se vaya a Arabia Saudita y que firme un precontrato que está penalizado mientras esté vigente uno, pero que esté en actividad, ¿qué será? Porque si no, así va a ser difícil, Mario. Sí, no, y de acuerdo, simplemente decía que jugadores como él no tenemos. Lo tiene que buscar Javier, tiene que buscar convencerlo, tenemos que buscar la forma. No tenemos tantos jugadores como él, que encaren extremos abiertos y que busquen, no hay tantos. Yo creo que como él no hay. Es que Quiñones son diferentes completamente, son diferentes, es otro estilo, otra posición. Ojalá y le encuentren la solución porque no tenemos jugadores. Con la información que tenemos, yo estoy con Hugo definitivamente, hablar, no sé si Javier o con alguien, con el representante y buscar
Si gana 10 pesos, a lo mejor él está dispuesto a sacrificar 2 o 3 pesos y conseguir un equipo que siga jugando y que pueda ir al Mundial sacrificando algo. O sea, alguien va a tener que perder algo, no sé, buscar alguna forma para que pudiera estar. Ya está pasando mucho tiempo y no pasa nada, ¿no? Con diferentes circunstancias, pero pues parece poco repetir lo de Vela, ¿no? Estarle diciendo a ver si te acomoda y a ver si los mundos pueden ser empate. Ahora, tampoco está Irving Lozano en su mejor momento, ni mucho menos, ¿no? Eso tiene que ver. Si estuviera en su apogeo, a lo mejor es un futbolista, coincido con Mario, con características que no hay en el fútbol mexicano. Si estuviera en su apogeo, a lo mejor dices, a ver cómo le hago, pero al Mundial vas a ir, aunque no tengas equipo. Te voy a ver entrenar, no sé si esté obligado a entrenar con San Diego, me imagino que sí. Tiene que estar ahí vinculado, pero... Estar ahí, pero a ver, aparte de lo que hagas con San Diego, aquí está el trabajo que vas a hacer para nosotros, son menos de 4 meses y te quiero en la Copa del Mundo. ¿Se podría o no? Estaría habilitado en ese sentido. El chiste es que la federación también tenga esa voluntad, ¿no? De hacer... Sin marcar esa diferencia, no la federación, en ese caso Javier Aguirre. Me interesa tanto que a ver cómo le hacemos para que juegue, aunque no esté tan activo como quisiéramos. Yo creo que es la posición en la que más tenemos, afortunadamente. Alvarado, Huerta, Vega, Quiñones, Lainez, Antuna, que no ha sido llamado últimamente. O sea, por fuera sí tenemos jugador Tecatito. Pero sobre todo, a ver, ya no los entendí, porque llamas a un jugador con estas características especiales que se necesitan. Pero por otro lado también puedes contaminar el vestidor y lo que menos necesitas son conflictos en este momento. Si él trae esta personalidad caótica eso es otra cosa, establecer condiciones, ¿para qué te metes en un problema que puede ser peor, ¿no? En eso Javier es especialista, es decir, en eso él mentalmente ve todas los vestidores, la selección, él se fija mucho en eso. Pero damos por hecho que a Javier le interesa Irving Lozano, o sea que más allá de sus propias circunstancias, las de Irving, lo quiere para la Copa del Mundo. No estamos para regalar nada, pero como tú dices, hay varias alternativas. Irving Lozano creo que en su apogeo sería mejor que todos los que mencionaste, pero ahorita no está en su apogeo, o sea, ahorita no te garantiza un mejor rendimiento que Alvarado, creo, o ya no digamos que Alexis Vega. Sí, pero al final también Javier es de, bueno, los que quieran estar, y si no, a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? También. Bueno, ya regresamos en Fútbol Picante para hablar de la Universidad Los Pumas. A ver qué nos dice. Lado de América, el desafío es distinto pero igual de complejo. Cuando un club acostumbrado a ganar entra en un periodo irregular, la ansiedad puede convertirse en enemigo. El jugador empieza a forzar jugadas, a intentar resolver en solitario, a tomar decisiones apresuradas, y eso rompe la estructura. La solución no siempre es un cambio radical de sistema, a veces es cuestión de pequeños ajustes, de recuperar automatismos, de simplificar el juego, volver a lo básico, circulación rápida, desmarques claros, ocupación inteligente de espacios. Si logran reencontrar esa claridad, el talento individual puede volver a brillar. Cruz Azul. Mientras tanto, parece estar construyendo en silencio una candidatura sólida. Tiene profundidad de plantilla y eso en torneos largos es una ventaja competitiva enorme. La posibilidad de rotar sin perder nivel permite sostener intensidad y prevenir desgaste excesivo. Además, cuando un equipo tiene variantes tácticas reales, puede jugar con doble contención o con un mediocampista más ofensivo. Puede alternar extremos rápidos con delanteros de mayor referencia, se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad es oro en la liguilla. Otro factor determinante será el calendario acumulado. Hay semanas dobles, viajes, compromisos internacionales para algunos clubes. La carga se acumula y no todos la gestionan igual. Los cuerpos médicos y de preparación física juegan un papel silencioso pero decisivo. Una lesión muscular en el momento clave puede cambiar el destino de una serie eliminatoria. Por eso la planificación es tan importante como la inspiración. En medio de todo esto, la afición también influye. El ambiente en el estadio, el respaldo en casa, la presión en las visitas. Un líder que siente a su gente empujando puede encontrar energía extra en los minutos finales. Un equipo en crisis que recibe silbidos puede perder confianza aún más rápido. La relación entre tribuna y cancha es un componente emocional que no aparece en las estadísticas, pero que pesa en el desarrollo del torneo. Y volvamos al clásico. Porque no fue solamente un partido más, fue un choque simbólico entre dos momentos. De un lado, la convicción creciente. Del otro, la búsqueda de respuestas. El resultado corto no refleja la diferencia en intensidad que se vio durante largos pasajes.
Eso quedó en la memoria colectiva, y cuando un equipo logra instalar en el imaginario la sensación de superioridad, aunque sea en un solo partido, la narrativa cambia. Ahora los rivales enfrentarán a Guadalajara con un respeto distinto, y esa percepción influye incluso antes del silbatazo inicial. Sin embargo, el respeto también trae desafíos. Los equipos empezarán a estudiar con más detalle sus movimientos, sus patrones de presión, sus combinaciones por banda. Buscarán neutralizar al delantero en racha, cerrarle espacios al mediocampo creativo, atacar las espaldas de los laterales proyectados. Ahí es donde la capacidad de adaptación se vuelve clave. El líder necesita tener un plan B, incluso un plan C, para no volverse predecible. En cuanto al debate estructural de la liga, es una conversación que seguirá creciendo. El número de extranjeros, el desarrollo del talento local, el equilibrio entre espectáculo y formación. Cada torneo aporta nuevos argumentos. Si un equipo con mayoría nacional compite al máximo nivel, refuerza la idea de que el talento local puede sostener proyectos exitosos. Si los clubes con plantillas internacionales dominan en la liguilla, el discurso del mercado global gana fuerza. Es un pulso permanente entre identidad y pragmatismo. Lo fascinante es que todo esto ocurre simultáneamente. Mientras discutimos modelos de liga, los equipos siguen jugando cada fin de semana, sumando o perdiendo puntos, cambiando la percepción general. El campeonato no se define en febrero ni en marzo. Se construye jornada tras jornada, y cada victoria importante agrega una capa más a la narrativa. Si algo queda claro en este punto del torneo es que el margen de error empieza a reducirse. Los que están arriba deben confirmar su nivel, los que están abajo necesitan reaccionar antes de que la distancia sea irreversible. La tabla puede comprimirse con una racha de 3 partidos, pero también puede romperse definitivamente si un candidato deja escapar puntos clave al final. Todo se resume en una pregunta: ¿quién llegará mejor al momento decisivo? No el que arranque más fuerte, no el que tenga más reflectores hoy, sino el que va en forma física. Estabilidad emocional y claridad táctica cuando la liguilla esté en marcha, porque ahí no hay segundas oportunidades. Son 90 minutos, que pueden cambiar una temporada completa. Y así seguimos con un torneo que ya nos dio un clásico vibrante, que nos regaló debates intensos y que promete todavía más emociones. El liderazgo actual es merecido, la crisis del gigante es real. El aspirante silencioso se fortalece. La historia está abierta y cada jornada escribirá un nuevo capítulo. Nosotros seguiremos analizando, cuestionando, proyectando escenarios. Porque en el fútbol mexicano, nada está garantizado hasta que cae el último silbatazo del campeonato. Y mientras el torneo avanza, empieza a tomar forma algo todavía más interesante: la batalla psicológica entre candidatos, porque más allá del estado físico, del parado táctico o del número de goles a favor, el campeonato también se juega en la mente. El líder empieza a sentir el peso de ser perseguido. Cada equipo que lo enfrenta sale con una motivación extra, con la intención de bajar al primero, de convertirse en el que rompe la racha. Esa energía del rival cambia la dinámica de los partidos. Ya no te juegan igual que cuando estabas en quinto lugar. Ahora te estudian más, te presionan más, celebran más cualquier error tuyo. Ahí es donde Guadalajara deberá demostrar que no solamente sabe atacar con intensidad, sino también gestionar la presión de ser el referente. Porque una cosa es sorprender y otra muy distinta es sostener el rol de favorito. Cuando todos te analizan, cuando cada movimiento tuyo es tema en los programas deportivos. Cuando la afición empieza a hablar de campeonato, el margen emocional se reduce. El técnico tendrá que blindar al grupo de esa euforia externa, mantener el enfoque en lo inmediato, en el siguiente entrenamiento, en el siguiente rival. Además, hay un detalle táctico que podría empezar a marcar diferencia en las próximas jornadas: la forma en que los rivales intenten neutralizar la presión alta. Algunos equipos optarán por salir jugando largo, saltando líneas, buscando el segundo balón. Otros intentarán atraer la presión para luego romperla con cambios de orientación rápidos. Si Guadalajara no ajusta los mecanismos de cobertura y basculación, podría quedar expuesto en transiciones defensivas, y ahí veremos si la línea defensiva mantiene la solidez mostrada hasta ahora. Por su parte, América enfrenta un dilema estratégico: insistir con la idea inicial, esperando que el funcionamiento aparezca con el tiempo, o realizar ajustes más profundos en el sistema para adaptarse al momento actual. A veces los equipos grandes tardan en modificar su estructura porque confían en que la jerarquía individual terminará imponiéndose. Pero el fútbol moderno no perdona desbalances. Si el mediocampo no logra conectar con los delanteros, si la presión tras pérdida es lenta, si los laterales quedan expuestos, el rival encuentra espacios. La solución puede no ser radical, pero sí requiere autocrítica honesta. En el caso de Cruz Azul,
El reto será no dejarse llevar por la etiqueta de favorito silencioso. Cuando un equipo empieza a ser señalado como candidato fuerte, también recibe presión adicional. La diferencia es que su narrativa actual es más estable, menos ruidosa que la de otros clubes. Eso puede jugar a favor, permitiéndole trabajar con menos reflectores, pero al mismo tiempo, deberá demostrar que puede ganar partidos clave ante rivales directos, no solamente sumar ante equipos de media tabla. El calendario traerá enfrentamientos que funcionarán como verdaderos puntos de quiebre. Duelos entre los primeros 4 de la tabla. Visitas a estadios complicados. Jornadas dobles que pondrán a prueba la profundidad de los planteles. En esos partidos se define mucho más que 3 puntos. Se define la percepción de fortaleza. Real, ganar en casa es obligación para un aspirante. Pero ganar de visitante ante un competidor directo es lo que consolida una candidatura. También debemos considerar el aspecto arbitral y disciplinario. En torneos cerrados, una expulsión en el momento equivocado puede alterar completamente el rumbo de una serie. Los equipos que mantienen disciplina táctica y emocional reducen ese riesgo. Cuando la tensión aumenta, los errores por desesperación se multiplican, y ahí entra el liderazgo dentro del campo, la capacidad de un capitán para calmar a sus compañeros para evitar reacciones innecesarias. En paralelo, la afición vive su propia montaña rusa emocional. El seguidor rojiblanco empieza a ilusionarse, a recordar viejas épocas de dominio, a imaginar una liguilla con ventaja de localía. El americanista exige respuestas inmediatas, pide reacción, confía en que el equipo revertirá la situación. El celeste observa con optimismo la consolidación de su proyecto. Esa energía colectiva también influye en el entorno del club, en la narrativa mediática y en la presión interna. Volvamos a la cancha porque al final ahí se decide todo. El equipo que mejor administre los momentos del partido tendrá ventaja. No siempre se puede jugar al máximo ritmo durante 90 minutos. Saber cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo mantener la posesión, cuándo presionar, es parte de la madurez competitiva. Guadalajara ha mostrado una intensidad admirable, pero también necesitará aprender a gestionar tiempos si quiere llegar fresco al tramo final. La liguilla es un torneo aparte. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Equipos que dominaron la fase regular han quedado eliminados en cuartos de final. Otros que clasificaron en la última jornada han terminado levantando el trofeo. Por eso, aunque el presente sea brillante, la meta real es alcanzar el pico de rendimiento en el momento justo. No demasiado temprano, no demasiado tarde, y hay algo más que no podemos ignorar: la evolución individual dentro del colectivo. El joven delantero que hoy es figura deberá enfrentar defensas que ya lo estudiaron. Los mediocampistas creativos encontrarán marcas más cerradas. Los laterales ofensivos tendrán menos espacio. La siguiente etapa del crecimiento es demostrar que pueden adaptarse cuando el contexto cambia. Ahí es donde se consolidan como referentes reales. Si el torneo nos ha enseñado algo hasta ahora es que nadie puede confiarse. Las diferencias son reales, pero no definitivas. Una racha positiva puede transformar la tabla en cuestión de semanas. Una serie de lesiones puede alterar cualquier planificación. Un clásico ganado puede impulsar o puede convertirse en un espejismos y no se respalda con constancia. Lo cierto es que el campeonato ha tomado temperatura. Ya no es solamente el arranque, ya no son hipótesis. Son tendencias claras. Un líder con identidad fuerte, un gigante herido que busca respuestas, un contendiente sólido que construye en silencio, y varios aspirantes esperando su oportunidad. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿quién tendrá la resiliencia necesaria cuando llegue la tormenta? Porque llegará. En algún punto, cada equipo enfrentará su momento crítico. El que salga más fuerte de esa prueba mental y futbolística será el que esté más cerca del título. Por ahora, la historia sigue abierta. Cada jornada agrega una capa más de tensión y expectativa. Y mientras los equipos afinan detalles en los entrenamientos, mientras los técnicos ajustan esquemas y discursos, nosotros seguimos observando cómo se mueve el tablero. Porque en la Liga MX, la única certeza es que todo puede cambiar en 90 minutos, y conforme avanzan las semanas, el discurso alrededor del torneo empieza a profundizarse todavía más. Porque ya no hablamos solamente de quién gana y quién pierde, sino de cómo se están construyendo los proyectos a mediano plazo. Hay equipos que parecen vivir al día, dependiendo del resultado inmediato para sostener la estabilidad interna. Y hay otros que dan la impresión de tener una ruta más clara, incluso cuando tropiezan. Esa diferencia es clave cuando el campeonato entra en su fase más exigente. Guadalajara, por ejemplo, no solamente está sumando puntos, está reforzando una identidad colectiva que puede trascender el torneo actual.
Cuando un equipo consolida una forma de jugar reconocible en presión alta, laterales profundos, circulación rápida, participación constante de los extremos, empieza a crear automatismos que permanecen más allá de una temporada. Esa continuidad es la que suelen tener los clubes que logran repetir protagonismo año tras año. El reto será mantener la base del plantel y resistir posibles tentaciones del mercado si algunos jugadores comienzan a destacar demasiado. En el plano táctico, hay un detalle interesante que podría marcar diferencia en el cierre del campeonato: la transición defensiva. Hasta ahora, el líder ha mostrado solidez cuando pierde el balón, recuperando rápido y evitando contragolpes letales. Pero conforme los rivales estudien mejor sus movimientos ofensivos, intentarán explotar espacios a la espalda de los laterales o entre líneas. Si el mediocampo no equilibra bien, esos huecos pueden volverse peligrosos. Por eso, la coordinación entre líneas será determinante. América, por su parte, enfrenta un proceso distinto, el de reencontrar confianza sin perder autoridad. Cuando un equipo grande encadena actuaciones irregulares, el entorno exige cambios inmediatos. Sin embargo, no siempre el ajuste más ruidoso es el más efectivo. A veces la solución está en reforzar conceptos básicos: presión coordinada, salida clara desde el fondo, movimientos sin balón que generen líneas de pase. La historia de los campeonatos muestra que los gigantes rara vez desaparecen por completo. Suelen reinventarse en el momento menos esperado. Cruz Azul continúa construyendo con menos estridencia mediática, pero con pasos firmes. Su plantel ofrece variantes que permiten ajustar sin perder equilibrio. Puede reforzar la contención si necesita cerrar un partido, o sumar talento ofensivo si requiere remontar. Esa flexibilidad estratégica es oro puro en la liguilla, donde cada serie exige soluciones diferentes. Además, su estructura parece sólida en términos de disciplina táctica, algo que suele marcar diferencia cuando la presión aumenta. Otro punto clave será la administración del descanso, las jornadas dobles. Los viajes largos y los compromisos internacionales pueden desgastar físicamente a los jugadores. El cuerpo técnico que mejor gestione la rotación tendrá ventaja. No se trata solamente de dar minutos a los suplentes, sino de hacerlo sin romper el funcionamiento colectivo. Un cambio mal sincronizado puede alterar la química del equipo. Uno bien planificado puede mantener la intensidad sin sacrificar cohesión. En el aspecto emocional, la narrativa del torneo también empieza a influir. Cuando los medios hablan de nuevo favorito, de crisis inesperada o de candidato silencioso, esas etiquetas se filtran en el vestidor. Algunos jugadores las utilizan como motivación. Otros sienten la presión adicional. La gestión psicológica será tan importante como la táctica. Un grupo unido, con liderazgo claro, suele resistir mejor los altibajos inevitables. Y hablando de liderazgo, el papel de los capitanes será determinante en el tramo final, no solo para dar instrucciones en el campo, sino para mantener la calma cuando el marcador se complica, para recordar el plan de juego. Para sostener la disciplina, los campeonatos suelen decidirse en detalles mínimos: un despeje oportuno, una cobertura a tiempo, una falta táctica inteligente. Esos detalles nacen de la concentración colectiva. El torneo también abre la puerta a nuevas figuras. Cada temporada surge un jugador joven que aprovecha la oportunidad y se convierte en revelación. Cuando eso sucede en un equipo que pelea arriba, el impacto es doble: aporta energía fresca y reduce presión sobre los veteranos. Si el líder logra integrar juventud con experiencia, su candidatura se fortalece todavía más. En contraste, los equipos que hoy están fuera de zona de clasificación tienen poco margen. Cada jornada sin sumar complica el panorama. La lucha por los últimos puestos de liguilla suele intensificarse conforme se acerca el cierre, y esa competencia indirecta puede afectar a los de arriba. Enfrentar a un rival desesperado por puntos no es sencillo. La intensidad se multiplica y el margen de error se reduce. Volviendo al panorama general, la sensación es que el campeonato está entrando en una fase de consolidación de tendencias. Si el líder confirma su nivel ante rivales directos, empezará a separarse mentalmente del resto. Si el gigante en crisis logra una racha positiva, la tabla podría comprimirse rápidamente. Si el candidato silencioso mantiene regularidad, se convertirá en amenaza real en el momento decisivo. Y al final, todo se resume en consistencia. No basta con un clásico brillante ni con una goleada aislada. Se necesita repetir actuaciones sólidas semana tras semana. El equipo que logre convertir su identidad en hábito competitivo tendrá ventaja en la liguilla, porque cuando el sistema ya está interiorizado, el jugador no duda, actúa de manera automática. La historia sigue escribiéndose jornada a jornada. Cada partido es un capítulo que puede reforzar o alterar la narrativa dominante. El líder busca consolidarse, el gigante busca reaccionar.
El aspirante sólido busca dar el golpe definitivo. Y mientras tanto, la afición vive cada fin de semana, con la intensidad que solo el fútbol mexicano puede generar. Queda mucho camino por recorrer. Pero si algo es seguro, es que este torneo ya dejó claro que no será predecible. Las jerarquías están en movimiento, los proyectos están a prueba y el desenlace dependerá de quien mantenga la cabeza fría cuando la presión alcance su punto máximo. Porque en la Liga MX, el campeón no es el que arranca mejor, sino el que sabe resistir y acelerar justo en el momento indicado.